¿Quieres aprender a evaluar la vía aérea? Acá te la contamos. Para ello debemos recordar anatomía y fisiología que van a mejorar la verificación de los posibles predictores de la vía aérea difícil. Acompáñanos. La vía aérea es el trayecto por el que transcurre el aire hasta llegar a los pulmones y está formado por la unión entre el mundo exterior y las unidades funcionales. Se clasifica en dos porciones, superior e inferior, y cada una de estas va a tener una estructura que van a tener unas funciones específicas. La vía aérea superior está formada por la boca, la nariz, la laringe y la faringe, y la vía aérea inferior la conforman la tráquea y los bronquios. A través de esta se da la respiración, y esta empieza por la boca o por la nariz. El aire viaja a través de las vías respiratorias altas, que tiene como función humedecer y calentar el aire para después llevarlo hacia la tráquea y los pulmones. En este se va a dar el intercambio gaseoso del aire que entra y del aire que está en la sangre. La respiración también tiene que ver con muchos factores, entre estas están las presiones. El aire viaja a través de presiones más altas hacia presiones más bajas. Por ende, la presión que está en el alveolo tiene que ser menor a la que está en la boca o en la nariz. Esto se debe a que el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea es de suma importancia para conservar la vida del paciente. En la evaluación del paciente quirúrgico nos vamos a enfocar en la previsión de una vía aérea difícil. Y para esto usaremos distintos factores a los que llamamos predictores de vía aérea difícil, que aunque por sí solos estos no tienen la sensibilidad y la especificidad necesaria para ser útiles, en conjunto nos proveen una ayuda en la práctica médica. ¿Cuáles son estos predictores de posible vía aérea difícil? La clasificación de Malampati se evalúa con el paciente sentado con la lengua fuera de la boca y consiste en la determinación de las estructuras observadas teniendo en cuenta el tamaño de la base de la lengua en relación con la cavidad orofaríngea. Esta clasificación se divide en 4 clases. En la clase 1 se puede observar el paladar blando, la úvula y los pilares amigdalinos. En la clase 2 no se visualizan los pilares. Por su parte, en la clase 3 solo son visibles el paladar blando y la base de la úvula. Y finalmente, en la clase 4 se observa el paladar duro únicamente. Cuando hablamos de clase 3 y 4, se dice que se trata de una vía aérea posiblemente difícil. La sensibilidad y especificidad de esta prueba es de 60% y 70% respectivamente. Esta prueba evalúa la distancia desde la punta del mentón hasta el borde superior del manubrio external. Si es menor de 12,5 centímetros, se evalúa como un predictor de vía aérea difícil. Se puede clasificar en clase 1, más de 13 centímetros, clase 2 de 12 a 13 centímetros, clase 3 de 11 a 12 centímetros y clase 4 menor de 11 centímetros. La sensibilidad de este test es aproximadamente de un 80% y su especificidad es del 85%. La distancia tiromentoniana, también llamada prueba de Pattil-Aldrete, consiste en la determinación de la distancia entre el mentón y el cartílago tiroides. Para evaluarla, el paciente debe tener la cabeza en extensión y la boca cerrada. Se considera un predictor de vía aérea difícil. Esta prueba reporta una sensibilidad del 60% y una especificidad del 65%. Esta es una prueba que consiste en pedirle al paciente que se intente morder el labio superior y con respecto al resultado obtenido vamos a clasificar en 3 clases. Clase 1, la mordedura sobrepasa la línea Mervellón. Clase 2, la mordedura llega hasta debajo de la línea Mervellón. Y clase 3, el paciente no puede morderse el labio superior. Este test es importante para la evaluación de la vía aérea, para permitir un adecuado posicionamiento y ventilación óptima con mascarilla y laringoscopia directa. Se sugiere que la movilidad sea mayor de 80 grados. Otro factor asociado a la posible vía aérea difícil es el índice de masa corporal, puesto que la obesidad se asocia a un 30% de probabilidades de una intubación difícil, con respecto a pacientes normopesos. Esto está asociado a la hipertrofia y acúmulo de grasa que se da en el anillo de Waldeyer en las personas obesas. Es considerado en la actualidad como un predictor de vía aérea difícil exclusivamente en pacientes que cursan con algún grado de obesidad. Al evaluar la vía aérea en pacientes obesos mórbidos, se reportó que el diámetro de la circunferencia del cuello mayor a 44 centímetros se asoció a una incidencia de intubación difícil, llegando incluso a más del 75% cuando se alcanza a los 60 centímetros. La distancia interincisiva, también denominada apertura oral, se define como la distancia a nivel de la línea media entre los incisivos
incisivos superiores e inferiores con la boca completamente abierta. Cuando la distancia interincisiva es menor de 3 centímetros o 2 traveses de dedo, se considera un predictor de intubación difícil. Al evaluar la vía aérea requerimos, como vemos, los predictores de vía aérea difícil, los cuales de manera separada no nos ofrecen ningún tipo de información valiosa en el sentido estadístico para la medicina. Realmente su verdadera utilidad está al combinar estos para poder predecir de manera adecuada el grado de dificultad o no de la vía aérea. Esto igual se confirma mediante la prueba de Corman. ¿Cómo se hace la prueba de Corman o la escala de Corman? Se hace mediante laringoscopia directa y da el grado de observación de las cuerdas vocales y de las estructuras alrededor de ellas. Va en una gradación del 1 al 4 y es la manera de confirmar si hay una verdadera vía aérea difícil o no. Evaluar la vía aérea va a depender totalmente de un buen examen físico, de una buena anamnesis, de una buena exploración a nuestro paciente y de saber predecir mediante dichos predictores el grado de dificultad de ventilación o de acceso a la vía aérea. Recuerden, Manampati vemos, por Manampati